Hola chicos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre la ciudad colonial. Como recordarán, la Ciudad de México Tenochtitlán fue fundada en 1325 sobre un islote, conectado con tierra firme por medio de calzadas. Los edificios estaban distribuidos a lo largo de la ciudad de forma simétrica. Las calles formaban una cuadrícula. A este tipo de trazas se le llama reticular. En la plataforma les pedí que vieran un video que ya les había recomendado cuando vimos el tema de Tenochtitlan, que es el de la Cuenca de México. Espero que puedan verlo para que tengan más clara cómo era la traza de la ciudad antigua. Durante la Edad Media en Europa, la mayoría de las ciudades tenía una traza que se conoce como traza de plato roto, también ya se los he explicado, ya que las calles formaban líneas sinuosas, es decir, onduladas, y no eran paralelas entre sí, tal como las cuarteaduras que se forman en un plato que comienza a romperse. Recordarán también que el descubrimiento de América formó parte del cambio de mentalidad entre la gente. Parte de este cambio llamado Renacimiento fueron los hallazgos de antiguas ciudades y libros de arquitectura griegos, que se conocen como tratados. El más importante de ellos es el Tratado de Vitruvio. A partir de entonces, los europeos comenzaron a construir sus ciudades con traza reticular, con una plaza al centro, al estilo de los antiguos griegos y romanos. Se conoce como trazado en damero o traza de damero. Desde que los españoles llegaron a nuestro continente, comenzaron a fundar villas, o sea, ciudades y pueblos como una forma de apropiarse del territorio. Recuerden que antes, para que una guerra fuera justificada, fuera justa y no se fueran al infierno como asesinos los que mataban a la gente, tenían que luchar por una causa justa. Entonces, para volver justa la lucha, tenían que apropiarse del territorio para reclamarlo para la corona, o sea, es para España, y para la iglesia que era en este entonces Roma, ¿no? Y bueno, se apropiaron del territorio poniéndoles nombres de santos como San Francisco, Santiago, San Miguel, etc. Y de reyes, como el caso de las islas que se llamaban la Isabela y la Fernandina. Como estrategia política y militar, Hernán Cortés decidió establecer la capital de la colonia, que luego llamaremos Nueva España, sobre la antigua Tenochtitlan, a pesar de que se trataba de un terreno pantanoso, susceptible, o sea, muy sensible a las inundaciones, a la falta de abastecimiento, ya que como estaba en una isla, solo podía conectarse por medio de las calzadas, entonces era fácil que los indios también pudieran bloquear la entrada a la Ciudad de México al bloquear las calzadas y además evitar así la entrada de agua, tal como lo había hecho Hernán Cortés para consolidar la conquista, ¿se acuerdan? Bueno, sin embargo, decidió Hernán Cortés fundar ahí la ciudad, reconstruir Tenochtitlan y fundar ahí lo que sería la nueva Ciudad de México, porque era un lugar de reconocido prestigio en toda Mesoamérica y además, a lo largo de la historia, reconstruir y apropiarse de los centros de poder era símbolo de triunfo. ¿Se acuerdan también que, por ejemplo, la, la caída de Roma, del Imperio Romano de Occidente, fue cuando tomaron y saquearon la ciudad de Roma? Entonces, apropiarse de la ciudad es un símbolo de triunfo. También se consideró fundar la capital de la Nueva España en Coyoacán, Tacuba y Texcoco, que eran territorios en tierra firme y no dentro del islote. Durante el siglo XVI, los pueblos y ciudades que fueron fundadas en Nueva España tenían hasta 60,000 habitantes. Sin embargo, el islote de la Ciudad de México, que abarcaba más o menos unas 10 cuadras a la redonda, de lo que ahora es el Zócalo, tenía en 1550 más de 100,000 habitantes, lo que la convertía en la ciudad más poblada de Nueva España y de hecho también de España,
Las ciudades en Europa en ese momento eran súper pequeñas. Entonces, la mayoría de los pobladores de la Ciudad de México eran indígenas, cerca de 90,000, mientras que de españoles solamente había 1,600 y algo, casi 1,700 habitantes. Y el resto era también de indígenas y los primeros mestizos. Bueno, para este momento, las principales calles del centro de la ciudad, lo que hoy es Madero, Calzada de Iztapalapa y Tacuba, ya existían. Por supuesto que Madero tenía otro nombre, pero ya existían tal como son ahora, ¿no? Si bien la ciudad de Tenochtitlán ya tenía una traza reticular, ¿se acuerdan que les expliqué que es la de cuadrícula? El trazado en damero, el que se conserva en la actualidad, es del siglo XVI para ese momento, y bueno, no al principio, sino de la segunda mitad del siglo XVI. Para ese momento, la Ciudad de México era la única ciudad capital que no estaba fortificada, o sea, que no tenía murallas. Normalmente las ciudades en Europa, incluso las que ya tenían la traza reticular, estaban fortificadas para defenderla de los ataques enemigos, ¿no? ¿Se acuerdan de las películas en las que están las murallas gigantes y las torres de vigilancia? Bueno, así eran todas, pero aquí en México, la Ciudad de México no estaba fortificada. De hecho, en México solamente fortificaron las ciudades costeras. Ahorita lo vamos a ver un poquito. Y bueno, por el temor a sufrir ataques de los indígenas, pero también por el temor a los malos espíritus que los españoles achacaban a los indígenas, se construyeron casas fuertes, es decir, casas con muros tipo muralla y torres de vigilancia. Las ciudades de Nueva España, como les había dicho, no estuvieron fortificadas, no tenían murallas. Únicamente las ciudades costeras, o sea, las fundadas cerca de las zonas de puertos, como por ejemplo Acapulco, Campeche, La Habana, Santo Domingo y Panamá, en lo que ahora es América Latina, estuvieron fortificadas para defender de los ataques de los piratas, corsarios y todo lo demás que ya hemos trabajado. Las ciudades en general se fundaron en sitios estratégicos y con el paso del tiempo se separaron las zonas destinadas a los indios y a los europeos, como el caso de Puebla de Los Ángeles, fundada en 1531. Puebla de Los Ángeles fue destinada a los españoles y tenía también una traza reticular, mientras que Cholula se quedó como un pueblo de indios. Entonces, mientras que en Puebla de Los Ángeles vivían los españoles, era una ciudad completamente europea, Cholula era un pueblo indígena. Los asentamientos de españoles, o sea, las ciudades de los españoles, eran muy pequeñas, básicamente eran pueblos, porque pues no había muchos españoles. Ya les dije que en la Ciudad de México, en el islote, había casi 1,700 españoles y ese era el asentamiento que tenía más españoles en toda América. Entonces, imagínense en los demás, había unos cuantos centenares de españoles nada más. Mientras que los asentamientos de los indios tenían grandes cantidades de población. Los pueblos de indios se establecieron en centros mineros o cerca de plantaciones y de otros sitios donde la actividad económica era favorable. Bueno, en general la creación de núcleos urbanos, es decir, de ciudades, fue importante para la generación o la creación de un sentimiento de comunidad. Los frailes, como ustedes lo recordarán, construían iglesias y alrededor de esas iglesias desarrollaban algunas actividades económicas, sobre todo la agricultura. La iglesia era el centro físico de la ciudad. La iglesia me refiero al edificio. Era el centro físico de la ciudad, pero también era el núcleo de la comunidad. Toda la vida, como les he explicado antes, toda la vida colonial se dirigía alrededor de la iglesia. Por ejemplo, las campanadas de las iglesias sonaban cada hora. Y aparte, digamos que las campanas eran el medio de comunicación más sofisticado de la época.
Depende de la cantidad de campanas y de la forma en la que se tocara la campana, era el mensaje que se quería dar a la comunidad. Por ejemplo, cuando fallecía alguien, etc. Bueno, estos pueblos de indios fueron de vital importancia para reafirmar el adoctrinamiento de los indígenas. En el centro de las ciudades se estableció el núcleo de todos los poderes. ¿A qué nos referimos? Bueno, se encontraba la plaza pública y alrededor de ella se establecía el edificio de gobierno, que representa el poder político. También estaba la iglesia, que representaba al poder religioso, y estaba el mercado, que representaba al poder económico. Todavía hoy en día podemos observar esta distribución en las plazas públicas. Por ejemplo, en el centro de la ciudad, alrededor de la plancha del Zócalo, que sería la plaza pública, está Palacio Nacional, que es el edificio de gobierno. Pero también está en el otro lado la Catedral Metropolitana, y del otro lado están los edificios de gobierno, los edificios de comercio, principalmente hoy son joyerías. Pero también en los pueblos podemos observar esta distribución. Si se han fijado, cuando van al centro de cualquier pueblito, de cualquier municipio o delegación, ahora es alcaldía, la plaza pública en el centro está el kiosco, está el edificio de gobierno y el mercado. ¿En tu localidad está esta distribución también? ¿Y sabes en qué año se fundó tu colonia? Puedes aprovechar este confinamiento para preguntar a tus familiares. Ahora vamos a platicar un poquito sobre un tema que ya vieron ustedes muchísimo, que son los reales de minas. Como les he platicado también, los reales de minas son los pueblos, las ciudades que se fundaron alrededor de centros mineros. Son diferentes porque no fueron trazados con un diseño particular. A diferencia de la Ciudad de México o de otras ciudades como Puebla, que fueron trazadas en damero y fueron pensadas muy bien, medidas las calles, los solares, los terrenos, etc. En los reales de minas, los reales de minas fueron construyéndose en torno a la mina, alrededor de la mina, de acuerdo a las necesidades. Se fueron estableciendo conforme se pudo, y además como los centros mineros en general, el terreno es no es plano, es un poco desigual. Eso hace que las calles sean un poco más sinuosas, como les decía, onduladas. El caso que siempre les pongo, el ejemplo, es el de Taxco, que es el más claro, o Guanajuato. Si se dan cuenta, las calles, hay muchos callejones y a veces, por ejemplo, te puedes perder, ¿no? Piensas que va a tener salida y resulta que no. En cambio, en las ciudades con traza reticular en damero, dicen el dicho, todos los caminos llevan a Roma, precisamente porque Roma tenía esta disposición en damero. Entonces, si caminaba recto, llegabas siempre al mismo punto, y si te pierdes, pues das la vuelta a la derecha y luego continúas hacia enfrente y siempre vas a llegar hacia el mismo punto. Por eso en la Ciudad de México es difícil perderse. En cambio, en los reales de minas, en estos tipos de terrenos, si te metes a un callejón, pues vas a llegar a lo mejor a una pared. Es difícil que salgas a un punto y es muy fácil perderse, precisamente porque se fueron construyendo sin una planeación, conforme a las necesidades únicamente, a pesar de que sí tienen su plaza pública y la iglesia, el kiosco y todo, no tienen esta organización. Y en el caso de las ciudades costeras como Acapulco, Campeche, por ejemplo, todavía están los baluartes en Campeche, ¿no? Que son las murallas que protegían la costa contra los piratas. Bueno, ya por último quiero que nos quedemos con esto, ¿ok? La Ciudad de México fue fundada en 1325 como Tenochtitlan y tenía una traza reticular.
El trazado andamero actual de la ciudad es del siglo XVI. La Ciudad de México del siglo XVI era una de las más pobladas del mundo. Tenía una traza andamero como pocas lo tenían en Europa. Y además era la única ciudad capital no fortificada. En México las únicas ciudades fortificadas eran las ciudades costeras. Los reales de Minas tenían traza de plato roto porque su construcción fue improvisándose a partir de las necesidades. La formación de núcleos urbanos es importante también para el proceso de colonización porque genera comunidad. En la plaza pública, en el centro, se reunía el poder político, el poder económico y el poder religioso mediante los edificios que los representaban. Existían fundaciones o establecimientos diferentes para españoles y para indígenas o indios. Para el trazado andamero fue importante el redescubrimiento o descubrimiento de ciudades, el poner nombres de santos y reyes a los territorios que iban descubriendo los españoles. Fue una forma de apropiación de las tierras para poder exigirlas para la corona y para la iglesia. Bueno, por ahora sería todo. Espero que hayan tomado las notas necesarias y suban a la plataforma evidencia del apunte que resultó de esta videoclase. Les mando un saludo y mis mejores deseos. Hasta luego.